Hola a todos, el día de hoy hablaremos acerca de la historia de la química y nos centraremos en personajes muy específicos. La química inicia en culturas muy antiguas cuando intentaban transformar la materia utilizando diferentes técnicas. Por ejemplo, en el 1100 a.C., la antigua China trata de clasificar a la materia en 5 elementos: agua, tierra, fuego, metal y madera. Por otro lado, los egipcios preparaban vinos, es decir, bebidas alcohólicas, y utilizaban colorantes para teñir sus vestimentas. Además de que preparaban a sus muertos, es decir, embalsamaban sus cuerpos para preservarlos, específicamente a los gobernantes. Para el 322 a.C., Aristóteles, un filósofo griego, retoma la ideología china, pero divide ahora la materia en 4 elementos, que son agua, tierra, fuego y aire. Para el 460 a.C., Demócrito propone que la materia está compuesta de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Él fue la primera persona en utilizar la palabra átomo. Más adelante, ahora en el 1660, inicia una revolución en las ciencias. Se considera que es el inicio de la química moderna a partir de los argumentos de Robert Boyle. Él fue un pionero en la experimentación en el campo de la química. Ya no se conformaba solamente con lo que observaba y sentía o percibía en sus sentidos, sino que quería experimentar y reproducir los fenómenos en una escala menor para así conocer sus variaciones. Para 1803 aparece el modelo atómico de Dalton. Él rescata las ideas de Demócrito, donde dice que el átomo son bolitas pequeñas, duras, macizas e indivisibles, y además que tienen carga neutra. Pero además él propone las leyes de las proporciones constantes. Nos dice que para formar moléculas, los átomos se unen en proporciones constantes. Por ejemplo, el agua. El agua tiene que tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si formara en otra proporción, tendríamos otro compuesto muy diferente. Para 1869, Dmitri Mendeleev presenta su primera tabla periódica, y tiene gran relevancia porque está tan bien organizada que logra modernizar a la química, y además él fue una persona muy visionaria que dijo, muy probablemente en algunos años se descubran más y más elementos, entonces voy a dejar espacios de tal forma que cuando salgan a relucir nuevos elementos, pues los puedan colocar dentro de esta tabla periódica. En 1904 aparece el modelo atómico de Joseph Thomson. Él, en lugar de decir que son bolitas duras e indivisibles, retoma como si fuera un pastel de pasas. O bien, nosotros hablaremos que se trata de una sandía. Pensemos que la sandía, la fruta, es decir, lo que está en color rojo, es el átomo que está cargado positivamente, mientras que las semillitas son los electrones, es decir, las cargas negativas. ¿Okay? Ya él habla de cargas positivas y negativas. Para 1908, Rutherford se dedicaba a estudiar las partículas radioactivas y pudo clasificarlas en alfa, beta y gamma, y con ello pudo proponer un nuevo modelo atómico donde en el núcleo se encontraban los neutrones y los protones, y en la periferia o en los orbitales los electrones. ¿Okay? Con esta misma idea, en 1917, Lewis propone que los átomos se combinan entre sí para alcanzar una configuración electrónica más estable. Por ejemplo, Lewis propone que haya una estructura basada en los electrones de valencia. Cada electrón estaba representado por un puntito, y de esa manera poder identificar qué tipo de enlace por qué tipo de enlaces estaban uniendo los átomos. Y
Y bueno, también identificar que si un compuesto tenía o llegaba al octeto, un elemento llegaba al octeto, se decía que era una configuración estable. ¿Ok? Bueno, pero ahora en México han surgido diferentes investigaciones relacionadas a la química, pero pues hablaremos de dos en específico. En 1951, Luis Ernesto Miramontes logra sintetizar la noretisterona, que es el compuesto activo de las pastillas anticonceptivas, y con ello hace de alguna manera una revolución favoreciendo la decisión de las mujeres, pero también de los hombres, de elegir en qué momento de sus vidas ser padres, y obviamente ayuda a la planificación familiar. En 1995, el ingeniero Mario Molina evidencia el agujero en la capa de ozono, es decir, da a conocer cuáles son los gases que están dañando a la atmósfera de nuestro planeta, y con ello pues generando el efecto invernadero. Y bueno, la historia de la química sigue y hay muchos más avances de los que ahorita estamos platicando, y claramente habrá muchísimos más con el paso del tiempo. Esperemos que todos en beneficio de la humanidad. Hasta luego.